Buenos días con todos, bienvenidos a este curso de habilidades digitales. Gracias a SEADA también por la oportunidad de poder compartir con ustedes este aprendizaje. Me encanta poder compartir con ustedes. Vamos a ir desarrollando este webinar en función de los temarios que vamos a seguir en el curso que comienza el día 7 de julio, el próximo miércoles a la misma hora. Y yo quiero darles nuevamente la bienvenida. Como les decía, vamos a ver este webinar que va a ser enfocado principalmente a entender un poco la orientación o en qué estructura nosotros vamos a trabajar para conseguir las habilidades digitales que son importantes para poder afrontar los retos de transformación que hoy estamos viviendo. Sí quisiera que mientras vayamos desarrollando la presentación, si ustedes tienen dudas o preguntas, al final me la hagan conocer. Comenzaré presentándome. Mi nombre es Andrea Villasís. Yo soy economista de profesión, magíster en administración de empresas, especialista en transformación digital. He tenido la oportunidad de certificarme en algunas metodologías, he implementado algunos proyectos. Soy profesional certificada en OKRs en innovación. Y ya trabajo 17 años como experta en sector de las telecomunicaciones. Actualmente me desempeño como la gerente nacional de experiencia y de postventa en NetLife, que es una empresa de telecomunicaciones dedicada a brindar internet por banda ancha, por fibra óptica aquí en Ecuador. Y también soy consultora y soy mentora en el programa WISE Latinoamérica, que se dedica a mentorear proyectos de mujeres emprendedoras en áreas STEM. Nuevamente les doy la bienvenida y vamos a comenzar. Espero que este sea un proceso de aprendizaje en que todos tengamos la oportunidad de compartir experiencias también. Y quisiera comentarles que un poco el hilo conductor o los objetivos de este curso de habilidades digitales tienen muchísimo que ver con la parte práctica. Entonces, como yo comentaba al principio, nosotros cuando hablamos de adquirir habilidades digitales muchas veces pensamos que se trata de encontrar o de aprender nuevas tecnologías, hablamos de machine learning, hablamos de análisis de datos, hablamos de big data. Sin embargo, el objetivo principal es tener una visión diferente, un punto de vista en el que los que estamos desde nuestro punto de vista personal como individuos, como organización, como parte de una colectividad, comprendamos una visión en la cual podamos implementar esas habilidades digitales en nuestros emprendimientos, en nuestras organizaciones, en la manera en que nosotros aprendemos y vemos el mundo y los retos que hoy estamos viviendo, sobre todo desde la aceleración intensa que se dio de esta transformación digital a raíz de la pandemia. Entonces, en los módulos vamos a ir viendo distintos capítulos con los cuales vamos a tratar muchos antecedentes, cómo se aplica esto en el talento humano, qué nuevas tecnologías nosotros estamos adoptando para al final poder analizar un plan de implementación que nos permita potenciar esas habilidades digitales que hoy en día se requieren y que nos permita también entender cómo se ve influenciado nuestro entorno desde esas competencias nuevas adquiridas que nosotros tenemos en función de tecnología, de procesos, de cultura y de personas. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, el objetivo principal y que lo estoy aquí marcando, va a ser descubrir y conocer estas tendencias y herramientas que permitan a ustedes como personas, individuos, desde su posición profesional de emprendedores, tal vez de estudiantes o tal vez de maestros, enfocarse y desafiar este nuevo entorno, buscando nuevos procesos de innovación y transformación digital que les permitan potenciar estas competencias y habilidades. De manera específica, lo que nosotros queremos conocer un poco es este ciclo de vida en el que se ha ido desarrollando esta transformación digital y que ha creado un ecosistema en que existen distintos objetivos estratégicos para afrontar en la industria 4.0. Vamos a analizar cuáles son las competencias digitales requeridas para conseguir estos procesos de cambio en un proceso de transformación digital en cualquier organización, porque hoy ya no se trata de ubicarme únicamente o no se trata de trabajar en una empresa enfocada primariamente a la tecnología, como puede ser tal vez mi caso, que trabajo en una empresa de telecomunicaciones, sino desde cualquier sector, y lo vamos a analizar también en el primer módulo. Desde cualquier sector yo necesito adquirir como mandatorio estas habilidades. Perdone.
estas habilidades que me permitan enfrentar cómo se va desarrollando, qué formas nuevas de comercialización necesito adquirir, cómo me reenfoco a las necesidades de los clientes. Y hablando de clientes, este es un tema muy crítico porque realmente el reenfoque de los clientes tiene que ver con la digitalización de todas sus interacciones. Y para conseguir esta digitalización, yo necesito comprender y crear un marco de trabajo integral en donde todas las operaciones que se desarrollan en la organización sean encaminadas a entender cuáles son sus necesidades, lograr esta empresa céntrica en las cuales los empleados y los clientes confluyen en un entorno digital o en un ecosistema en donde aprovechamos las nuevas tecnologías, tecnologías disruptivas y las habilidades que conseguimos desarrollar en ese proceso. Entonces, otro de los objetivos va a ser, por tanto, conseguir y conocer cómo iniciar este proceso completo de transformación digital y estas herramientas que no solo son tecnológicas, sino como decía al principio, son estas habilidades y son estas nuevas formas de pensar. Así que en este webinar y en los webinars que vamos a tener las siguientes semanas, nos vamos a retar a cambiar esa forma de pensar, nos vamos a retar a dejar de creer que desde nuestra posición de trabajo no podemos influenciar cambios, porque sí se puede. Nos vamos a retar a implementar estas potencialidades, estas habilidades digitales como personas individuales y también en nuestro campo de influencia. Yo siempre utilizo el ejemplo de que en realidad nosotros en casa, en familia, nosotros podemos también influenciar a que todos logremos ese alfabetismo digital que se requiere, especialmente en países de desarrollo como los nuestros, que de pronto no cuentan con las mismas inversiones que pueden tener otro tipo de potencias. Entonces, pensando en este tema de que les comentaba y en estos retos que nosotros vamos a asumir, y como les decía, la idea es que reflexionemos sobre lo que estamos viviendo actualmente, qué experiencias hemos tenido el último año. Estoy segura que todas las personas que están aquí han logrado y han enfrentado muchísimos desafíos que han logrado superar, sobre todo en el año 2020. Entonces, cuestionémonos cómo nosotros o cómo nos vemos como seres humanos, cómo vemos a las empresas, cómo van a estar en los siguientes 5 años. Definitivamente aquello que nosotros pensábamos que no ocurriría, hoy está ocurriendo. Hoy vivimos una época y una forma de trabajar diferente. Muchísimos pueden estar en teletrabajo, la forma en la que educábamos a los niños ahora es diferente, existen nuevos retos de autoaprendizaje para poder desarrollarnos. Las organizaciones en sí se vieron en una seria necesidad de automatización para poder enfrentar las nuevas necesidades cambiantes de sus clientes. Muchas estuvieron preparadas, muchas no estuvieron preparadas, y eso tiene que ver mucho con la gente, tiene mucho que ver con las personas. Cuando hablamos de qué va a pasar en los siguientes 5 años y hablamos de transformación digital, que es un concepto muy poderoso, es un concepto que nos obliga a pensar en qué tan flexible soy para enfrentar las nuevas tecnologías, cómo está adaptándose el recurso humano a este nuevo entorno en el que está viviendo, qué tipo de canales o interacciones estoy desarrollando con mis clientes, cómo estoy manejando la información. Hoy tenemos muchísima información estructurada y no estructurada que nos permite tomar decisiones. Y para poder nosotros tomar decisiones asertivas en función de información, es imprescindible que adquiramos esa habilidad de búsqueda, de análisis, de herramientas que me permitan administrar y gestionar esa información, porque muchas veces en las organizaciones nosotros podemos compilar información de distintas fuentes, de lo que dicen nuestros clientes, de procesos de business intelligence o de información o de indicadores que administramos de la empresa, pero muchas veces no sabemos cómo integrarlas de tal manera que me permitan hacer modelos de decisión. Yo creo un modelo de decisión en función de información cuando en realidad sé la fuente, cómo integrarla al proceso de indicadores de la empresa y puedo decidir y predecir comportamientos, por ejemplificar. Entonces, estos modelos de decisión en función de datos también son claves en este proceso de información
digital y es lo que transformará los próximos años en las empresas. Yo les invito a que nos hagamos esta pregunta y desde nuestras posiciones individuales, personales, organizativas, nos proyectemos más allá. Cambiemos la forma de pensar que veníamos teniendo en los últimos años. Seguramente todos ya lo analizaron. Creo que el último año fue un año de mucha reflexión. Sin embargo, lo que sí les quiero recalcar es que todos estos cambios vinieron y se vienen mucho más acelerados de aquello que pensábamos que tenía un horizonte tal vez de 10, 15 años, se dará en los siguientes 3 a 5 años y para eso tenemos que estar listos. Y un poco este webinar y los siguientes módulos van enfocados a que nos preparemos, cambiemos esa forma de pensar, veamos de forma práctica cómo yo puedo potenciar mis habilidades en el entorno personal, familiar, en el entorno organizacional y nos vayamos adaptando. Desde ese punto de vista, ustedes en su posición de organización, también nos ponemos a pensar cómo afecta la sociedad, cómo se están creando nuevas profesiones y fuentes de empleo, pero también cómo se están perdiendo otras. Y ahí viene el cuestionamiento de si en realidad nos estamos preparando para enfrentar estos retos. Estos retos no solo los debemos hacer por un reto personal, sino que nuestros clientes, los clientes que nosotros tenemos en la organización, lo demandan. Hoy es impensable creer que no tengamos puntos de interacción digitales con los clientes. Los clientes cambiaron sus comportamientos y siempre vamos a tener distintos arquetipos. Clientes que todavía quieren ser atendidos o clientes que todavía requieren interacciones de la vieja escuela o de la empresa tradicional y clientes que hoy son clientes 100% digitales y que requieren que nosotros cambiemos este pensamiento y tengamos habilidades de comunicarnos de forma digital, de facilitar transacciones automáticas. Entonces, es indispensable que nosotros estemos preparándonos para desarrollar estas habilidades imprescindibles para enfrentar estos retos y desafíos que requiere la automatización. Todo esto, por supuesto, se va a apoyar en tecnología. Creo que muchos y podemos aprender y lo vamos a ver de forma general, las tecnologías más disruptivas, pero lo clave es mantener este ecosistema de este círculo virtuoso en el cual hablamos de personas, hablamos de procesos y es algo que yo voy a recalcar muchísimo porque la transformación digital no es únicamente vinculado a la tecnología. La transformación digital tiene puntos clave que están relacionados con la cultura organizacional, con los procesos, cómo hacemos las cosas en la organización, con las personas y su forma de actuar, de pensar y de adquirir estas habilidades digitales y se apoya en la tecnología. Si hablamos de transformación digital, vamos analizando que es una era de constantes cambios. Más allá de la tecnología, este ecosistema de cambio donde existen estos elementos clave que mencionaba, que son la cultura, las personas y las empresas, es fundamental que hoy comprendamos que realmente esto no es una opción, sino es una decisión estratégica que tiene que irse adoptando. Y esa decisión estratégica tiene que preparar a quienes son los líderes de procesos, a quienes hacen la parte operativa, analizar el contexto interno, analizar el contexto externo para poder enfrentar todos esos cambios. Normalmente, y lo vimos sobre todo ahora en la pandemia, y yo les voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con empresas de telecomunicaciones, se puede pensar que siempre existe esta preparación hacia la digitalización, existe muchísima automatización, pero en realidad no es así. Existen aceleradores que vienen desde las personas que potencian sus conocimientos y sus habilidades digitales para poder encontrar esos transformadores de cambio en las organizaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de este proceso de digitalización y de transformación digital, todo viene desde la cabeza y viene desde implementar la estrategia, viene desde los líderes. Y cuando hablo de líderes, y si quiero ser enfática también en este tema, líder no es únicamente una persona que tiene una posición jerárquica. Líder es el pionero. Líder es quien tiene esa mentalidad innovadora. Entonces aquí cuando hablamos de estrategia, yo voy a poner aquí una palabra clave, está el líder o el liderazgo,
Cuando hablamos de liderazgo, hablamos de esa mentalidad o esa persona que es pionera en querer incentivar un cambio. Y este cambio que viene desde la estrategia, desde pensar más allá de lo que ocurrirá los siguientes 3 meses, viene de pensar en un horizonte de qué pasará en los siguientes 2 años, en cómo va a cambiar el proceso que hoy estoy desarrollando de aquí en 2 años. Tal vez yo tenía clientes que les parecía mejor siempre ir a hacer cualquier trámite de forma presencial, hacer la fila. Hoy por el mismo distanciamiento y la pandemia tuvimos que cambiar estos temas. Vamos a tener un pequeño grupo que quiera continuar trabajando de la manera tradicional. La gran mayoría, y es un proceso de aprendizaje, ¿no? Tal vez todavía estamos justo en ese momento de cambio en que realmente todo se vuelve un proceso y quiero también recalcarlo aquí, que sea, voy a ponerle aquí las siglas, do it yourself. Do it yourself es hágalo usted mismo. Las personas y los clientes tienen una necesidad de hacer todo tan ágilmente que prefieren hacerlo ellos mismos. Vivimos en los entornos personales y organizacionales una parte generacional en la cual hace que tengamos distintas preferencias de uso de los canales digitales, pero el do it yourself y la manera de hacerlo usted mismo va a ser parte de la estrategia de todas las compañías y esto obliga mucho a que nosotros adquiramos esa habilidad de comprender las necesidades del cliente, de definir nuevas estrategias digitales, enfocados siempre en potenciar el talento humano. El talento es básico. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, Customer Experience, no podemos separarlo del Employee Experience o la experiencia del empleado. Y la experiencia del empleado va a ser positiva cuando un empleado, las personas nos sentimos a gusto y nos sentimos bien y sabemos que tenemos control cuando nosotros sabemos que tenemos conocimiento. Entonces, el talento y la cultura digital son los que van a hacer posible en realidad esta transformación en la compañía. Este talento es el que va a apoyar a estos procesos y operacionales que permitan generar estos cambios. Y por supuesto, cuando nosotros estamos constantemente haciendo implementaciones, haciendo automatizaciones, cambiando la mentalidad de las personas, cambiando la mentalidad de las personas y lograr que adquieran estas habilidades digitales, requiere empoderamiento. Y el empoderamiento requiere también control. Requiere que tengamos esa habilidad de empoderar, delegar, que cada persona sea su propio autosoporte y capaz de tomar estas decisiones, pero no podemos perder de vista algo que es básico cuando uno hace automatización y también empodera a las personas, que es el tema de seguridad de datos y ciberseguridad. Sin duda alguna, hoy estamos hablando de un área de digitalización donde lo que queremos es evitar ciberdelitos, queremos evitar fugas de información, manejamos muchísima información en la nube. Entonces, parte de las habilidades digitales que tenemos que adquirir son este concepto básico de seguridad de la información. Esta seguridad y todos estos procesos y este ecosistema del que estamos conversando nos enseña que existe un círculo virtuoso en el cual va a haber un círculo de cambio en que el crecimiento y la preparación son la clave. Desde nuestra posición de líderes, de trabajadores, de emprendedores, de estudiantes, de mentores, que mantenemos distintos niveles de experiencia, distintos intereses, distintos accesos a la información, es necesario explorar y usar todos los instrumentos que sean útiles para cada realidad y para cada negocio. No todo es aplicable en todas las organizaciones, todo va a depender del grado de madurez que existe en la organización, incluso del grado de madurez o alfabetización digital que tienen las personas. Es diferente el grado de alfabetización digital que tiene un millennial que el grado de alfabetización digital que puede tener una persona de la generación X. Sin embargo, cuando existen estos cambios de mindset y de cultura, es posible homologar o estandarizar de alguna manera en cualquier organización o empresa ese grado de alfabetización. Es importante en este proceso siempre hacer diagnósticos porque creo que va en contra de la cultura y puede generar un ambiente negativo
si es que se fuerza, si es que forzamos a que todos mantengan un mismo nivel avanzado, por ejemplo, de alfabetización digital, cuando tal vez no la necesitan por su rol de trabajo o tal vez no tienen una interacción directa con los sistemas, pero sí hay que llegar a un nivel básico de estandarización que sea útil desde su punto de vista personal y desde el punto de vista de negocio. Adquirir estas nuevas habilidades digitales está directamente relacionado, y como lo podemos ver en la gráfica, con este ciclo de cambio, con estos procesos de adopción de estrategias que nos permitan reconstruir empresas y organizaciones centradas en los clientes. En la parte de procesos, queremos desarrollar disciplinas estandarizadas, como mencionaba hace un momento, que nos permita tener procesos encadenados. Queremos tener procesos integrales y no individuales que nos permitan tener la conclusión final de centrarnos en el cliente. Esto implica un paso o un traspaso o un descenso de tareas y responsabilidades entre todas las jerarquías. Ahora ya no hablamos de jerarquías verticales o no hablamos de organizaciones verticales, hablamos de organizaciones más aplanadas de las cuales trabajamos en red. En red, el concepto de redarquía es un concepto que hoy adquiere mucho poder en función de que ahora trabajamos con equipos multidisciplinarios en los cuales, y esto también tiene mucho que ver con las metodologías ágiles, en los cuales tenemos equipos multidisciplinarios que tienen distintos roles que aportan a conseguir un objetivo. Entonces, en este entorno ágil, en este entorno de cambio, en este entorno en que adquirimos habilidades de poner al cliente primero, de iteración, de hacer prueba y fallar rápido y dar retro para volver a hacer el ensayo para lograr conseguir servicios o productos nuevos, en este descenso de responsabilidades vamos a encontrar este cambio, y este cambio va a generar nuevas emociones que nos permitan comprender las necesidades, los intereses de los empleados y de los clientes y formular nuevas estrategias. Formular nuevas estrategias siempre va a tener que ver con conocimiento. Realmente es difícil desarrollarse en un campo nuevo si no se tiene por lo menos conocimientos básicos. Sin embargo, hoy, aprovechando las tecnologías disruptivas, aprovechando estas nuevas herramientas de alfabetización digital, el conocimiento es una herramienta que está al alcance de todos. Como yo les decía anteriormente, esta migración del soporte incluso personal, individual de las personas, incluso el autoconocimiento, tiene que ver desde uno, comienza desde uno. Tenemos que desarrollar como parte de las habilidades este autoaprendizaje que nos permita ser efectivos cuando nos desarrollamos con nuestros equipos de trabajo, que nos permitan desarrollar comunicación efectiva en nuestro entorno individual y personal. Y finalmente, este círculo virtuoso que yo les estaba comentando, nos permite tener un crecimiento asertivo y un crecimiento sostenible. Todo este proceso de transformación individual y colectiva que se propone para enfrentar esta era de transformación digital y esta adquisición de habilidades individuales y organizativas, tienen como único enfoque generar valor personal, conseguir organizaciones que crezcan en el tiempo y más adelante vamos a ver algunos procesos de cambio muy interesantes, porque esto provoca que una organización que hoy, y de hecho muchas organizaciones que hace 5 años existían hoy ya no existen, y hoy han surgido una serie de empresas y hay muchos emprendimientos y startups unicornio, y es gracias a ese reto que han asumido junto con sus personas, de poder cambiar esa mentalidad y adquirir estas nuevas habilidades. Y como yo les mencionaba, y nos ponemos a ver un poco en la parte práctica, ¿no? Hoy todo cambia, hoy todo ha cambiado. Ya no tenemos el periódico que llegaba a casa, que nos llegaba con la suscripción, sino que tenemos Twitter, donde podemos todos los días analizar distintas noticias. No es únicamente una red social, es una red social, y las distintas redes sociales también son medios de información, y tal vez antes no se pensaba. Perdónenme,
Cambió la forma de entretenerse y de ocio, y hoy tenemos Netflix y tenemos ya no la tienda de renta de películas, sino tenemos una aplicación que lo que me permite es poder ver contenido en el momento que yo quiera, con mi familia, a la hora que yo quiera. Y son conceptos que tal vez antes no existían. Google cambió sus mapas por una aplicación móvil que me permite, igual que Waze, encontrar la ruta que debo seguir cuando quiero llegar a un destino. Tenemos una forma de almacenar distinta, como es Dropbox o almacenamiento en la nube, que antes no veíamos. Y todas estas cosas que yo les estoy mencionando son disrupciones que hacen que nosotros como personas necesitemos prepararnos y ser diferentes de lo que antes concebíamos como una preparación tradicional. Skype cambió las cartas por las videollamadas, YouTube tiene sus propios canales, LinkedIn cambió las agencias de empleo por una red de contactos en las cuales ahora también todos estamos integrados de forma profesional. PayPal cambió el efectivo por transferencias en línea. Hoy Zoom también cambió las salas por espacios virtuales, como lo estamos haciendo en este momento, y realmente podemos tener la capacidad de trabajar y de interactuar con personas en distintos espacios, en distintos lugares del mundo, y es algo muy distinto que antes no podíamos realizar. Incluso puse el ejemplo de Seabat, que cambió las aulas de clases por un espacio virtual de aprendizaje, y que hoy, en el último año, tal vez estaba segmentado un grupo tal vez de aprendizaje solo para adultos, y hoy desde los niños, adolescentes y adultos estamos en un proceso de aprendizaje que es primariamente virtual. Entonces es muy importante que tengamos conciencia, la conciencia de que todo está cambiando y que para poder afrontar todos estos cambios que no se dieron hace 20 años, sino que se dieron los últimos años, tenemos que adquirir habilidades, y que adquirir estas habilidades requiere que entendamos qué es lo que está ocurriendo en nuestro alrededor, qué ocurre en el sector en el que estamos, qué ocurre en mi empresa, qué ocurre en mi país. ¿Por qué en países en desarrollo como los latinoamericanos existe menor inversión en TICs que en otro tipo de países? Eso hace que mantengamos una brecha importante, y tenemos que buscar incluso la política pública que me permita cambiar o ir achicando esa brecha. Desde esta perspectiva del cambio que analizamos aquí, de todos estos cambios tan disruptivos y abruptos, el enfoque de este curso de habilidades digitales tiene un roadmap, un mapa o una guía, que es lo que voy a manejar a continuación. Y el primer módulo, hablando de todo este cambio profundo que nosotros tenemos que entender, está enfocado a entender el entorno. El entorno, la economía digital en la cual nos estamos desarrollando, cuáles fueron los antecedentes, sus orígenes, la evolución de los distintos medios digitales que hoy estamos manejando y son necesarios para el desarrollo de las actividades laborales y el aprendizaje. Validar esta necesidad de evolución y cambio para cambiar el rol de las empresas tradicionales hasta estas empresas más modernas, disruptivas, que están conscientes de la necesidad de cambiar su estrategia. Entender cuál es la situación de alfabetismo digital y transformación digital en países en desarrollo como los de América Latina, así como la necesidad de adoptar estas tecnologías emergentes que, como decía hace un momento, nos permitan disminuir estas brechas a nivel social, individual y organizativo. Analizar qué cambios ha traído la transformación digital y reflexionar sobre en qué grado de preparación nos encontramos. Es importante, como decía, entender este diagnóstico para ver qué tanto hay que acelerar este proceso de preparación digital y organizativa en las empresas. Entonces, el antecedente va a ser entender este marco de trabajo, entender en qué situación estamos y por qué es tan importante cómo se ha ido desarrollando los cambios y por qué es tan importante entender el entorno digital. Las TIC son un punto clave.
Para comprometernos con estos cambios digitales, necesitamos entender en qué marco de trabajo o en qué entorno nos estamos desarrollando en la industria 4.0 para enfocarnos en qué forma estas tecnologías, los servicios, los productos, las técnicas y las habilidades digitales son imprescindibles. Estos vehículos de información que se manejan en cada organización se están acelerando en implementación, pero no se acelera en la misma medida en que las personas van adquiriendo su conocimiento o las habilidades para poder desarrollar estas nuevas estructuras. La evolución de la transformación digital no se limita a sectores que tengan que ver con comercio electrónico o que tengan que ver con Internet o que tengan que ver con tecnología. Incluso los últimos años se ha dado, y tal vez muchos lo habrán visto, muchísima potenciación del tema de transformación digital en la agricultura para poder conseguir mejores y nuevos productos en la parte productiva, en la parte manufacturera. Sin duda, todos estos cambios se dan desde el punto de vista de que se necesita comprender qué camino a seguir. Hoy ya no se puede tomar decisiones para lanzar productos sin conocer cuáles son las necesidades de los clientes, qué gustos y preferencias tiene, cómo me acerco, qué canales de interacción utilizo para acercarme a los clientes. La omnicanalidad es uno de los puntos clave para poder desarrollar cualquier empresa. Hoy tenemos que tener distintos canales de comunicación y esta de hecho es una, tal vez, cuando veamos en el cuarto módulo el plan de acción de la adquisición de habilidades digitales y de transformación digital, vamos a ver que la gestión de la comunicación es uno de los puntos más importantes para poder enfrentar este entorno globalizado y virtualizado en el que hoy se desarrollan las empresas. Este desarrollo de las economías digitales y de las empresas no es aislado de todo lo que implica este ecosistema de la economía digital. Entonces, el ecosistema de la economía digital que nosotros podemos ver aquí en la gráfica está constituido por 3 factores clave, que son la infraestructura de las telecomunicaciones, las industrias TIC, software, hardware y servicios, y los usuarios finales y la red de actividades económicas y sociales facilitadas por el Internet, la computación en la nube, las redes móviles, sensores, todos esos dispositivos que hoy están hiperconectados que nos permiten, además de hacer comprender el negocio, gestionar información y entender cómo va mi producto o servicio en función de este tema de la economía digital. El grado de desarrollo y de complementación de estos componentes determinan el grado de madurez en cada país y en cada organización. Cuando nosotros hablamos de una gran empresa, por ejemplo ahora, y yo les cuento el caso, ¿no? Yo trabajo en esta empresa de telecomunicaciones que antes de la pandemia ventajosamente hizo un piloto de teletrabajo. Pero no todas las empresas estuvieron preparadas para poder administrar su planta o su recurso humano para enfrentar lo que implicaba las condiciones de encierro. Entonces, en ese proceso hubo muchas empresas y personas sufrieron, perdieron empleo, cerraron sus puertas. Este piloto que se hizo al principio del teletrabajo tuvo un resultado exitoso porque existió un proceso de preparación en que no solo se adquirió la persona que hacía teletrabajo desde casa, adquirió nuevas habilidades de comunicarse de forma virtual, como estamos haciendo en este momento, de manejar sus herramientas, de manejar una diadema, de manejar una plataforma, de manejar una nueva plataforma de gestión, de mantener su trabajo de forma individual, automotivándose, porque es diferente trabajar en un entorno en un sitio presencial o físico, donde tienes tal vez un jefe, tienes compañeros de trabajo, adquirió habilidades de automotivación
para poder desarrollarse en este ecosistema donde aparte de tener la infraestructura, de que tenemos internet, aparte de tener las herramientas necesarias para poder realizar su trabajo, también tenía que enfocar su trabajo a qué es lo que quería el cliente. Entonces ahora manejamos, por ejemplo, citas virtuales que antes no existían. Antes, si querías hacer un trámite, tal vez tenías que ir a un centro de atención para poder tomar un turno y hacer la gestión que tú quieras. Entonces, cuando a ti te encierran por tema sanitario y tú no puedes desarrollar tus actividades de la forma tradicional, te vuelves una persona recursiva. Te vuelves una persona recursiva que busca innovación y nuevas formas de hacer las cosas. Pero existe una contraparte que también tiene que adaptarse a la manera o el cambio en el que ahora se hacen las cosas. Y ese grado de desarrollo dentro de una organización frente a otras organizaciones o sectores es el que determina, como decía antes, o la sostenibilidad de la empresa o el grado de madurez en que se desarrolla o el avance que tiene cada organización, industria o país. Por eso es que también analizaremos un poco cómo es este ecosistema para entender en qué sitio estamos y qué se puede potenciar, qué brechas se pueden cerrar, en qué se debería invertir para poder potenciar a las organizaciones. Sin duda alguna, potenciar estas organizaciones tiene que ver con entender el entorno de este ecosistema digital y entender cómo se cambió la forma de comercialización que antes tradicional frente a la actual. Una de las cosas que más se potenció en la pandemia fue el tema del comercio electrónico, porque nosotros podemos ahorrar tiempo, son productos que están accesibles en cualquier momento, son productos muchas veces más económicos porque eliminan los terceros en esa cadena para llegar al cliente final. Podemos comparar precios. Ahora en línea tenemos plataformas y Amazon tal vez sea el ejemplo más grande, pero definitivamente preferiría analizar cómo se dio la situación en países en desarrollo como los nuestros, donde esa necesidad de poder mantener pequeños negocios o pymes o startups que recién estaban iniciando, hicieron que el comercio electrónico se vuelva un puntal muy poderoso en el desarrollo de la economía digital. Y siempre tuvimos, incluso en temas de desarrollar la confianza. Creo que uno de los puntos clave que permite que se desarrolle el comercio electrónico es la seguridad y la confianza que tenemos en ese proveedor que ahora ya no tiene esa tienda física, que ahora ya no es un lugar en donde yo puedo ir primero a ver el producto, sino que lo tengo en medios digitales y lo que espero es seguridad, garantía, entrega rápida, seguridad en mi dinero si es que hago una transacción digital, pero puedo obtener definitivamente con la eliminación de esos intermediarios productos mucho más económicos. Tengo accesos a comparar precios y ver si es que el mismo producto con las mismas características lo puedo encontrar en otra parte, tal vez a un precio más módico. Entonces, esta dinamización del comercio electrónico es uno de los puntales de la economía digital y uno de los puntales de adquisición de habilidades para comprender de qué forma ahora tengo que accionar mi estrategia de comercialización con los clientes. Es un mundo hiperconectado, como decíamos, donde no podemos dejar de lado ninguna de las aristas en las cuales yo necesito crear estrategias de valor, comunicar el valor agregado que les estoy dando a los clientes, añadir información que me permitan hacer estas comparaciones que agreguen valor a los clientes, analizar esta información que yo puedo rescatar desde todos los entornos externos, información estructurada, información no estructurada. La información no estructurada, y lo saben los expertos en análisis de datos y Big Data, la información no estructurada muchas veces es relegada o no es considerada porque es más difícil de procesar. Sin embargo, y todos coincidirán conmigo, con que hoy lo que dicen las redes sociales dice todo.
Escuchar y leer lo que comentan los clientes, las recomendaciones, le da prestigio a la marca de la organización e incluso si es que hablamos de personas individuales, profesionales que prestan sus servicios, emprendedores, le da mucha fuerza también a la marca personal. Entonces, hoy estamos conectados por todas partes y esta información que se genera de todas estas aristas tiene que tener accionables. No puede quedar relegada, guardada, tiene que ser aprovechada. Si nosotros en la organización, en nuestro emprendimiento, en nuestra marca personal, que también es una forma de hacer un modelo de negocio, queremos crecer, queremos llegar a más personas, queremos tener más clientes, queremos crecer, tenemos un objetivo de rentabilidad, nosotros tenemos que adquirir estas habilidades suficientes que me permitan aprovechar todo este ciclo, que me permitan analizar, integrar, comunicar lo que se necesita, crear nuevos productos y hacer estos accionables que me permita tener soluciones efectivas e implementaciones que garanticen ese rendimiento esperado de la organización, ese crecimiento de marca personal o individual que estoy teniendo, ese crecimiento, sostenibilidad en el tiempo de mi emprendimiento. Y esto tiene que ver con construir y adoptar nuevas tecnologías, crear una cultura de trabajo de personas y procesos enfocados a cerrar estas brechas de alfabetismo digital, a crear un mundo más conectado y de tecnología disruptiva que hoy sin duda tiene que aplicarse en todas las organizaciones. Un poco, ¿cuál es la situación actual de Latinoamérica en función de la implementación de IoT? Quiero aquí nada más recalcar el cambio que hemos tenido en 5 años. Antes tal vez el IoT se aplicaba más en la manufactura. Hoy vemos, y a propósito de lo que hablábamos hace un momento, que el comercio se volvió el disruptor en función de la necesidad que tuvimos a propósito de la pandemia. Y es algo que no se puede abandonar. Yo pienso que todavía en los países en desarrollo existe esa desconfianza del uso de los medios digitales. Es un tema que están tratando mucho las fintech, pero creo que hoy la necesidad hace también, y es parte también de ese conocimiento que tenemos, la necesidad también hace ellos un proceso de educación a las personas, hace que se vayan adaptando y vayan adquiriendo nuevas formas de hacer las cosas. Más que de aprendizaje, son nuevas formas de hacer las cosas. Tal vez si yo hoy no estaba acostumbrada, como les decía hace un momento, a hacer mis trámites a través de una plataforma, de una aplicación móvil, lo hacía en la fila de un centro de atención, hoy lo hago a través de una aplicación móvil. Tal vez si es que prefiero utilizar el canal telefónico, tampoco es que ahora necesariamente nos contesta una persona, sino que ahora tenemos en el canal telefónico también un bot que nos permite gestionar distintas interacciones. El sector fintech se desarrolló mucho hace muchos años, las tarjetas de crédito, hoy las empresas de servicio han desarrollado esa omnicanalidad digital, en donde si un cliente prefiere determinado canal, sigue siendo de preferencia el canal telefónico, pues entonces sí le da una facilidad donde un bot contesta sus necesidades o interacciones. Entonces, si ustedes pueden fijarse aquí, la composición en la cual había más presencia de IoT en distintos sectores en el plazo de 5 años ha cambiado, porque aquí solo pasaron 5 años. Y probablemente en los próximos 5 años haya un cambio aún más disruptivo. Y para eso es para lo que nos tenemos que preparar. Siguiendo este roadmap de adquisición de habilidades digitales y de transformación digital, vamos a ir al segundo módulo donde vamos a buscar conocer, nos vamos a enfocar ya más un poco a las herramientas principales de transformación digital, cómo podemos aplicarlos de forma más práctica en procesos de automatización y tecnología, analizar las nuevas formas de trabajo en estos entornos digitales, la seguridad, la protección de datos
y sobre todo analizar qué tan importante es en la estrategia de la empresa aplicar todas estas tecnologías de cara a entender y poner al cliente en el centro de la estrategia. Como les mencionaba antes, las 4 áreas clave de la transformación digital son las personas, la cultura, los procesos y la tecnología. Desde ese punto de vista, nosotros vamos a poder introducir nuevos modelos de negocio. Vamos a buscar en la parte práctica del módulo 2 integrar estas habilidades de negocio o estas habilidades digitales a modelos como un Canvas, ya en la parte práctica que me permite identificar cuáles son los puntos principales o las habilidades que yo necesito, por ejemplo, adquirir en las 9 áreas de gestión de un modelo de negocio Canvas. Porque la idea va a ser aplicar estos procesos de transformación en modelos de negocio, no únicamente comprender la parte teórica, sino más bien comprender la parte práctica, ver cómo estas herramientas, por ejemplo, me ayudan a manejar mejores relaciones con mis proveedores o con mis stakeholders, o cómo estas herramientas o estas habilidades me ayudan para cumplir esta promesa de valor en la cual está fundamentada mi modelo de negocio. Esta implementación de la transformación digital en los modelos de negocio es básica porque ha traído muchísimos cambios. Más allá de lo que hablábamos hace un momento, este cambio en la forma transaccional en que se hacen las compras, los pagos, los trámites, cambió la forma en que hacemos los negocios entre empresas y consumidores. Tiene atado también incluso muchos temas normativos por los cambios, sobre todo enfocados al tema de seguridad, de la protección de datos. El tema de protección de datos personales es un tema muy crítico. Creo que en todos los países existen distintas normativas, pero ya la digitalización involucra que la información de cada persona esté disponible de alguna manera y es algo que regulatoriamente se debe proteger. Entonces nos enfocamos en este módulo mucho a entender cómo se implementan estos cambios de la parte práctica del negocio, cómo adquirimos o administramos toda la información a través de procesos de BI, de dashboards y también procesos de analítica de datos, cómo podemos implementar procesos de inteligencia artificial en las organizaciones. Y muchas veces a mí me preguntan, ¿cómo podemos? Inteligencia artificial es algo mucho más evolucionado que sobre todo en muchas empresas no estamos preparados para, pero sí se puede. En el tema de inteligencia artificial y de realidad aumentada, y yo les voy a contar una historia. El año pasado, todos creo que estuvimos encerrados en la pandemia, tuvimos nosotros también, digamos, dificultades para poder instalar los servicios de los clientes. Y lo que hicimos fue implementar un proceso de instalación con realidad aumentada, en el cual pudimos instalar, imagínense, el Internet es algo extremadamente necesario para las personas hoy en día. Se instalaron clientes con procesos de realidad aumentada. Apoyando al cliente se le mandó a dejar el equipo y el cliente, mediante una aplicación y de forma remota, le fuimos guiando para que él mismo haga la instalación. Entonces, este tipo de cambios y tecnologías disruptivas sí se pueden aplicar en la cotidianidad. No digo que sea sencillo, pero sí tiene que existir este cambio de mentalidad que a nosotros nos permita identificar dónde está el punto de dolor o dónde está el punto débil en el proceso y buscar una manera más ágil y más sencilla y más automática de poder realizarlo. Las tecnologías disruptivas, como les mencionaba hace un momento, que hoy necesitamos entender. Este es el punto. Recuerden que la idea de este curso y de estos webinars es que nosotros nos enfoquemos a adquirir esas habilidades que nos permitan enfrentar estas tecnologías disruptivas y adoptarlas a nuestra vida personal y a nuestra vida profesional. Hay muchísimas tecnologías disruptivas. Yo aquí nada más he mencionado algunas principales que sí se están aplicando ya en las organizaciones, como es el Internet, que ya no es una tecnología disruptiva, sino es un servicio básico, la automatización del conocimiento, el IoT, la tecnología en la nube, el cloud, la automatización de vehículos, la robótica avanzada,
estudios de nueva generación o temas relacionados ya con la investigación científica y biotecnológica, los temas sostenibles y las energías renovables, impresión en 3D, otro tipo de materiales que se pueden utilizar ya en las organizaciones. Realmente he visto ya en la práctica y en este proceso de análisis de organizaciones muchos cambios de la producción. Me quedé aquí por el tema de materiales avanzados. He visto muchos cambios en la forma de producir los materiales e insumos que se utilizan en las organizaciones. Recientemente tuve la oportunidad de revisar un proyecto en el cual normalmente, por ejemplo, en temas de reciclaje, se utilizan papel reciclado, etcétera, para poder hacer nuevos vasos, platos, sorbetes, etcétera. Y estuve recientemente viendo un proceso de producción en el cual se utilizaba el material del maíz o del choclo, la parte externa, la cáscara, para poder hacer material reciclado. Y esto se da, este cambio de mentalidad se da en función de aprovechar nuevos materiales que permitan disminuir tu proceso en el tema de costos, incrementar rentabilidad y utilizar otras tecnologías distintas a las que normalmente se venían utilizando. Como les dije antes, energías renovables, almacenamiento de energía. Y para poder comprender todas estas tecnologías, necesitamos fundamentos, habilidades, capacidad de comprensión. Y es lo que vamos a ver en el módulo 3, en el cual nos vamos a enfocar más en las personas. En las personas, en el talento humano, en cómo hacer esta cultura digital que sea propia, sea el ADN, esa es la palabra, sea el ADN de la organización, no sea simplemente un aprendizaje o tomar un curso de metodologías ágiles o tomar un curso de machine learning, sino que realmente sea parte de la cultura y de los procesos diarios, cotidianos de trabajo de las personas, adquirir y potenciar estas habilidades. Entonces, en el tercer módulo que nos enfocamos al talento humano, vamos a ver cómo esta cultura empresarial afecta, cómo se da el tema de digitalización de los mindsets y como les decía al principio, nos vamos a retar a cambiar esas formas de pensar, cómo podemos explorar las competencias y potencialidades de las personas para poder hacer que enfrenten estos nuevos retos de equipo y de organización. Vamos a definir cuáles son las cualidades y las competencias de los nuevos líderes de esta era digital, con el fin de que tengamos esa capacidad de tomar decisiones en este nuevo entorno digital. Como les decía antes, vivimos en un mundo digital, hiperconectado, cambiante. El patrón común es que todo es constante, perdónenme, que nada es constante y que todo cambia de forma permanente y acelerada. Por tanto, existen habilidades básicas, y aquí ya me voy a enfocar más al tema de talento humano y personal. Existen habilidades básicas de la industria 4.0 que nos van a poder llevar de este proceso de transformación atravesando a esta adquisición de habilidades, a fomentar la experiencia de cliente, a fomentar la experiencia individual de las personas y que tienen que ver con el conocimiento digital, que es ser expertos o profesionales conocedores de esta nueva economía digital, tener una habilidad de tener esta visión estratégica que me permita comprender este fenómeno e incorporarlo en las decisiones de la organización, sea desde mi posición de líder o sea desde mi posición de personal de la empresa. La capacidad de gestionar la información, cómo busco, cómo analizo, de dónde extraigo, si soy un community manager, qué información extraigo de las redes sociales. Si soy una empresa o soy una empresa de marketing, ver cómo encuesto o de dónde extraigo información para crear un producto. Tiene que ver con adquirir la habilidad de comunicarse digitalmente de forma eficiente. Comunicarse digitalmente no es enviar un correo, no es simplemente enviar un WhatsApp,
es realmente poder estar en espacios virtuales como en el que estamos nosotros y aprovechar este flujo que existe entre ustedes que están presenciando este webinar y persona. Existe un proceso de aprendizaje mutuo, no individual. Consiste en aprovechar los distintos canales de interacción y comunicación que tengo con los clientes. Aquí tiene mucho poder el tema de la omnicanalidad. Tiene que ver estas habilidades con aprender a trabajar en red, es lo que les mencionaba hace un momento, crear una redarquía. Que es la colaboración, es básicamente la colaboración en entornos digitales, ya no de forma en cascada o vertical o jerarquizada, sino en equipos multidisciplinarios con distintos conocimientos que colaboran en estos espacios para tener estas nuevas destrezas de herramientas digitales. Otra de las habilidades importantísima, y vamos a analizar cuáles son las nuevas competencias básicas de los líderes en este entorno digital que dirigen y coordinan equipos. Van a ver cómo han cambiado, porque sobre todo en el sentido de que el liderazgo en esta era digital o este liderazgo en red requiere mucha flexibilidad, requiere muchísima flexibilidad, requiere que ser líderes que predican con el ejemplo, requieren que sean líderes mucho más empáticos, pero también líderes muy conocedores de todo el entorno digital, porque predican con el ejemplo. Otra de las habilidades que hoy es importantísimo fomentar en el entorno digital es, como había mencionado, el aprendizaje continuo, el autoaprendizaje, la forma en que nos vamos entrenando en distintas disciplinas. Muchas personas, sobre todo con perfil técnico, hoy ustedes lo habrán visto y sobre todo si aquí hay técnicos, este es un webinar más enfocado a la parte práctica y la visión desde el talento humano de las competencias digitales, pero esto tiene que ver con la forma autónoma en que usamos los recursos digitales y la forma autónoma en la cual nos vamos preparando en distintos campos que tal vez no eran nuestra área de experiencia. Antes, estudiar el pregrado, tal vez una maestría, era como lo mínimo y lo básico y no había un proceso de aprendizaje continuo como el que existe hoy en día, en que nos especializamos para complementar nuestra formación original en distintas skills o en distintas habilidades que también lo voy a ver más adelante, porque ya no es suficiente tener una única área de experiencia, sino que el autoaprendizaje tiene que estar enfocado en volvernos individuos multidisciplinarios que aporten y creen valor en la organización. Finalmente, todas estas habilidades tienen que ver con una habilidad primaria, que es lo que hemos hablado desde el inicio, de enfoque al cliente y orientación al cliente. Veremos cuáles son las competencias duras y las habilidades más solicitadas para poder desarrollarnos en este entorno digital. Cuando hablo de competencias duras, hablo de temas como entender conceptos como inteligencia artificial, realidad aumentada, ciberseguridad, automatización y habilidades blandas o competencias soft skills, estos soft skills que se requieren para poder tener estas habilidades digitales, que son pensamiento crítico, curiosidad, inteligencia emocional, resolución de problemas. ¿Por qué queremos entender mucho en este módulo cuáles son las competencias duras y blandas y cómo me enmarco en estas habilidades digitales que se quieren adquirir? Porque hoy tenemos que evolucionar de ser los profesionales 1.0 a la versión 2.2, que comprenden el entorno en el que se están desarrollando, desean adquirir nuevos conocimientos y tecnologías, nuevas habilidades digitales, porque queremos liderar e influenciar la innovación personal y profesional en la organización. Ustedes lo saben más que yo porque lo viven en el entorno en que se desarrollan. Las profesiones ya no son las mismas. Y tal vez un abogado hoy ya no se dedica solo a litigar en un tribunal, sino que un abogado ahora se especializa y lo puede hacer de forma virtual en ciberdelitos. ¿Ok? Y un ingeniero ya no solo es un ingeniero, sino un ingeniero es una persona que también es especializado, puede ser un data scientist, que entiende cómo procesa la información, cómo la gestiona y cómo la utiliza en un modelo de negocio para la toma de decisiones.
Existen muchas profesiones que antes existían, que hoy no existen, o que existían de la forma tradicional y hoy son completamente digitales. El marketing digital sea tal vez una de las profesiones más demandadas hoy en día, porque tiene que ver con toda la forma con la que se interactúa con los clientes, los desarrolladores de software, el nuevo negocio en la parte médica tal vez sea la biotecnología. Entonces, desde nuestro rol principal, la adquisición de habilidades, y en este módulo buscaremos ver cómo evolucionamos esa adquisición de habilidades, porque las profesiones demandadas son distintas de lo que tradicionalmente se venía trabajando. Entonces ya existe una ruptura en la cual existe mayor competencia laboral, aparecen nuevas profesiones, existe un entorno globalizado que nos permite, como estamos aquí, estar presentes personas de distintos países en un espacio en el que antes tal vez no era concebido. Existen rápidos avances tecnológicos que nos obligan a complementar esa formación a diario, de forma intensa y de forma continua, para poder entender y dar una mejor experiencia a nuestro cliente interno y al cliente externo de la organización. Y finalmente vamos a cerrar con lo que todos esperamos, analizar en qué entorno, y un poco para seguir el roadmap, analizar en qué entorno me desenvuelvo, comprender cómo son estas tecnologías disruptivas de transformación digital, ver qué habilidades como persona, como individuo y profesional se necesitan desarrollar y también como líder para poder enfrentar esos retos y finalmente implementar y en la práctica, en la organización, cómo hacer este proceso. Entonces, en el último módulo vamos a ver el plan de implementación. Vamos a explorar cuál debería ser un poco el camino o los pasos que deben seguir esta estrategia. Vamos a ver cómo motivar a que en la organización, nuestro entorno, las personas puedan seguir este proceso de forma comprometida. Esa es la palabra. ¿Cómo pueden seguirlo de forma comprometida? Es sensibilizar el plan de acción en este proceso y ver cómo todo esto va acompañado de temas individuales, de tecnología, personales, de competencias y también de agilidad. La agilidad hoy es un concepto muy poderoso en el sentido de que todo este proceso de cambio requiere un proceso de ensayo, de prueba y error, donde no hay que tener miedo de equivocarse, sino es como la frase, fail fast, fail cheap. Equivócate rápido y de forma poco costosa o barata. Entonces, requiere este proceso de cambio y esta implementación de este plan que tiene que ver con entender el entorno, saber en qué me estoy metiendo o qué es la transformación digital, qué habilidades debo adquirir y finalmente cómo lo voy a hacer. Nada más quiero, y ya voy a ir cerrando, les quería mostrar esto nada más para que podamos entender el cambio continuo al que nos estamos enfrentando. Cuando nosotros vemos qué ocurría en un minuto en el año 2015, por ejemplo, no teníamos un protagonista como podemos ver aquí, que es Zoom. Zoom en el último año es la plataforma de interacción de reuniones más usada a nivel mundial. No teníamos ese protagonista. No teníamos también tal vez otro como TikTok. Tal vez los que tienen hijos pequeños o adolescentes sepan que esto es algo muy novedoso. Y lo recalco porque no es un medio en el cual, o una red social, en una red social también se puede aprender. Realmente, les invito a que exploren tal vez esos campos que al principio o no les interesaban, tal vez a muchos sí les interese, pero ahí también se puede aprender. Y aquí podemos ver la cantidad inmensa de información y de interacciones que se dan en un minuto hoy por hoy. Y esa cantidad de información y ese cambio profundo de la forma en la cual actuamos en las empresas, en que nos interrelacionamos, hace necesario que nosotros sensibilicemos a nuestro entorno y nosotros como personas cambiemos esa forma de pensar para adquirir las habilidades necesarias, duras y blandas para poder enfrentar este reto y este entorno. Porque la transformación digital requiere innovación, una nueva cultura de trabajo, organizaciones colaborativas, tener estos nuevos perfiles digitales para que en realidad logremos consolidar este ecosistema
en el cual nos desarrollamos y tengamos esas capacidades de información, de tener distintos niveles de decisión y estratégicos desde nuestros puestos de trabajo, tengamos esa capacidad de autogestionar nuestras tareas y como yo decía antes, no es necesario ser un líder de cargo. Un líder es un pionero, un líder es una persona disruptiva, entonces desde nuestro puesto de trabajo tengamos esa capacidad de autogestionar y tomar nuestras propias decisiones, monitoreando el entorno, realizando una gestión directa del conocimiento de todas las cuestiones que estamos realizando en el día a día para que podamos aplicar cambios e innovación en la organización en la que nos estamos desarrollando. Entonces, el plan de implementación viene de entender todo este proceso de reinvención de la empresa, un poco para resumir, ver cómo gestiono toda esta información que yo tengo disponible desde mi puesto de trabajo, con el fin de enfocar estas habilidades y este proceso de transformación a los clientes. Con esto voy a cerrar, porque ¿qué es lo que quieren nuestros clientes? Gestión en tiempo real, ellos quieren ser atendidos inmediatamente. Eficiencia en los procesos, el cliente no quiere hacer trámites o cosas innecesarias. Omnicanalidad, al cliente tengo que darle todos los canales de interacción posibles. Gestión de la reputación, nosotros tenemos que adquirir habilidades que nos permitan escuchar al cliente. Desde cualquier canal, desde donde sea que me quiera llamar, ir al centro de atención, decírmelo por redes sociales, todo eso va a decir mucho de mi marca personal o de mi marca como empresa. Transparencia. Transparencia tiene que ver con cómo yo actúo y cumplo con mi promesa de valor. Si yo al cliente le ofrezco garantía de 5 años en su producto, tengo que cumplirle. Porque si es que al año se le daña su producto y yo no tengo un servicio o un equipo de postventa, o yo no puedo rescatar esa información que me permita ver que al año tengo que hacerle un mantenimiento de su producto, caso contrario va a fallar, el cliente va a hablar mal de la marca. Entonces, esta habilidad de poder saber el cliente, saber todo el ciclo de vida del cliente, cuáles son sus necesidades, me permite accionar procesos donde yo haga una experiencia positiva dándole mantenimiento, llamándole para ver si es que todo está bien con su producto o servicio, pero todo esto se consigue simplemente teniendo una habilidad de poder gestionar información y accionar planes de acción de automáticos, accionar planes automáticos que me permitan darle al cliente lo que necesita. Lo que el cliente busca también es tener una nueva idea de la marca. Esto significa que yo soy coherente con este tema de la reputación, la transparencia, y si es que tenemos un reconocimiento de marca, en realidad todos los estándares que yo estoy comprometiéndome a dar son los que efectivamente estoy dando. El cliente requiere innovación, no quiere seguir recibiendo el mismo servicio para siempre. El cliente siempre va a esperar más y tal vez uno de los puntos exitosos en la interacción con el cliente va a ser superar su expectativa. El cliente va a querer en el tema de habilidades digitales tener un proceso de compra fácil, un proceso de compra en el cual la tecnología le apoye, que ya no, como antes les decía, no tengo que ir a un espacio físico en el cual tenga que adquirir el producto o servicio, sino que realmente todo se ha apoyado en la tecnología. El cliente va a ir al do it yourself, a que él mismo pueda buscar otras opciones, comparar precios, identificar beneficios, escuchar en las redes qué es lo que dicen los clientes de ese producto y servicio. Por eso la gestión de la comunicación, hablando de este hilo conductor que es un poco de las fases en las cuales nos enfocamos a los clientes, tiene que ver mucho con la gestión de la comunicación para que a la final, y esto es clave sobre todo cuando hablamos de rentabilidad de las empresas, el precio no sea tan importante. Cuando hablamos de experiencia de cliente, sobre todo en entornos digitales, el precio es un factor, pero no es el factor más importante. Es un factor de comparación, pero el cliente va a estar dispuesto a pagar más si es que él considera que la empresa le agrega valor. ¿Y cómo le agrega valor?
dándole todos estos canales de interacción, de comunicación, de transparencia, de gestión y de personas con habilidades digitales que son capaces de integrar este ecosistema y de comprender cómo quiere desarrollarse en este nuevo entorno digital. Entonces es crítico que en este plan de transformación y de adquisición de habilidades nos enfoquemos en el cliente, porque ahí de alguna manera el precio, que sí es un factor importante, pierde y deja de ser el principal, se vuelve un factor secundario. Y yo quiero cerrar nada más leyendo esta frase de uno de los gurús de la transformación digital, que nos dice que en primer lugar se tiene que transformar la manera en que las organizaciones se relacionan con los clientes. El enfoque de las empresas tiene que pasar de ser producto céntrico a una empresa cliente céntrica. La segunda clave es que los procesos digitales, además de estar automatizados, deben nacer de las personas y la habilidad que tienen para gestionarlo, además de su capacidad para aportar a la organización con datos relevantes para analizar aquellos puntos débiles o puntos críticos que se necesitan mejorar. Esto lo dice Mark Vidal. Y yo con esto les quiero consultar, les doy las gracias para empezar. Este era un poco un webinar de apertura para que vean cuál va a ser el roadmap o cuál va a ser el hilo conductor de los siguientes módulos del curso de habilidades digitales que comienza el siguiente miércoles 7 de julio. Y yo con mucho gusto, si es que ustedes tienen alguna consulta o alguna pregunta, estoy aquí para responderla. Bueno, Andrea, parece no dar preguntas, pero pues esperemos que para el curso sí tengan bastante. Muchísimas gracias Con mucho gusto. Perdona, Meriel, nada más, si ustedes con este tema y con los antecedentes que hemos visto en la introducción, para los siguientes módulos pueden ir preparando sus preguntas o si es que con mucho gusto algún tema adicional que quieran que tratemos, me lo van contando. Muchísimas gracias a todos y a ti, Ariel, muchísimas gracias por ser este facilitador. Siempre a la orden, estamos en contacto, Andrea. Gracias a todos y que tengan un día excelente.